Shalom, feliz día, bendiciones de parte del Elohim de Israel sobre todos aquellos que buscan su voluntad y buscan cumplir con los preceptos de la Torah. Para este día quería presentar el libro de Osea, del libro de Osea, el capítulo 2, pero me di cuenta que es inevitable, ¿no?, pasar sobre el capítulo 1, ya que pasar directamente a explicar ciertos detalles del capítulo 2 sin tener el contexto del capítulo 1, uno quedaría un poquito sin el contexto necesario, ¿no?, para que entienda por qué se da comienzo al capítulo 2 de tal modo. Así que es inevitable que presentemos, que veamos en esta ocasión el libro de Oseas capítulo 1 y lo vamos a incorporar en la serie Profecías al Día, con la bendición de Elohim. Si Él quiere, nos dará bendición para completar los dos otros temas que tenemos pendiente. Vamos a ir capítulo por capítulo, el libro de Oseas, los 14 capítulos, para ver el amor del Elohim viviente hacia su pueblo, para ver cómo está el pueblo en realidad de Israel, cómo estuvo, cómo está, cómo estará. Es un libro bastante interesante que describe sobre todo cómo es Elohim, ¿vale? Se presenta como a través del sentimiento de la persona, del profeta en este caso, de su experiencia, se describe a sí mismo de un modo que nosotros podemos comprenderlo de una forma más práctica, más real, ¿vale? En la profundidad de su sentimiento, de su sentir. Si Él nos dará la bendición para poder continuar con estos capítulos, pues vamos a conocer mucho más sobre quién y cómo es el Elohim de Israel como Padre, como Esposo, como Elohim soberano. O sea que el Ruach, el Espíritu del Elohim y Redentor de Israel, el Espíritu de las profecías, según se menciona en Apocalipsis 17, Apocalipsis 12, verso 17, nos guíe de tal modo que podamos comprender lo que Él nos reveló desde el pasado como bendición para nuestros días. En esta ocasión no va a ser como de costumbre para hacer lectura de todo el capítulo. Les invito que tengan ustedes delante las escrituras abiertas al escuchar este audio. Así podrán seguir la explicación o lo que quiero presentar teniendo el texto delante de a poco, ¿no? Bueno, como saben, Oseas sirvió como profeta en Israel, obviamente. En este caso se está hablando del reino del norte. Y él sirvió entre los años 750 hasta 725, más o menos, ¿no? Sirvió, no es que vivió en esta temporada, ¿no? Que se entienda, fue el espacio de tiempo en cual él sirvió, según se menciona en el verso 1, dados los nombres de ciertos reyes contemporáneos que vivían en aquella época. Obviamente, 725 antes de nuestra era, antes de Yeshua, es decir, ¿no? Fue el primer del grupo de los llamados 12 profetas menores, y eso según el orden que los cristianos dieron a esos profetas hebreos. Como hebreos, no reconocemos este orden clasificado en profetas mayores y otros menores, ya que el término hebreo Nevi'im incorpora a todos los profetas que dejaron un pergamino escrito ser parte de una misma categoría, profetas, ¿vale? Para el pueblo de Israel no hay profetas mayores y menores, porque obviamente Elías fue un gran profeta, no dejó ninguna escritura. Juan el Inmersón, el primo de Yeshua, Juan el Bautista, fue un gran profeta, no dejó ninguna escritura. De hecho, el mismo Redentor dice, no hay profeta más grande que Juan, que Yohanan, e incluso se compara a Yohanan más grande que Moisés, ¿no? A Moisés también se le otorga este título de profeta, porque un profeta es una persona, como vimos en la serie sobre Zacarías, que es una persona que habla de parte de Elohim a favor del pueblo, a diferencia de un sacerdote que habla de parte del pueblo con Elohim. No es intermediario de abajo a arriba, el profeta es de arriba para abajo. ¿Vale? Entonces, una persona a través de cual Elohim transmite un cierto mensaje al pueblo de Israel, sea que da una profecía con un significado futuro, sea que da una explicación a las palabras de otro profeta, se puede llamar el espíritu o el don de la profecía según
se menciona en Apocalipsis, y contra esta clase de persona el enemigo tiene gran tarea, gran trabajo, gran odio y trata de perseguir para destruirlo. Siempre se menciona en el libro de Apocalipsis aquí, donde hay un grupo de personas que guardan la Torá y tiene el don de la profecía. En el mismo libro de Apocalipsis se menciona que el don de la profecía es el espíritu de Yeshua. Entonces, el que tiene el espíritu de Yeshua tiene acceso al conocimiento que él compartió a través de las escrituras, ya que es su propio espíritu quien inspiró a los profetas para dejarnos las escrituras que nosotros estamos estudiando. Oseas fue contemporáneo con los profetas Jonás, Amós, Miqueas e Isaías. Su ministerio finalizó cuando Israel dejó de existir como nación. Así que este capítulo 1 da a entender que fue escrito en tercera persona, y esto puede que es debido al hecho que el profeta logró escapar del reino del norte buscando refugio en Judea, o sea porque fueron sus discípulos quienes rescataron los escritos completando el relato después. No sabemos, no está bien claro qué sucedió porque este capítulo está presentado en esta forma de en tercera persona. Igualmente puede ser por el estilo típico o específico hebreo donde uno hablaba sobre sí mismo en la tercera persona. Lo usa Elohim, sobre el mismo lo usa Yeshua, los discípulos de Yeshua en Brit Hadashah. Muchas veces se menciona este estilo de lenguaje en tercera persona. Mientras el pueblo tuvo cierta prosperidad material bajo el reinado de Jeroboam, eh, decayeron en una apostasía general. Pronto el pueblo adoptó la conducta moral debido a la forma de culto idólatra de sus vecinos cananeos, que vivían en la tierra donde antes vivían los cananeos, y Israel conquistó estas naciones. Por desgracia, no destruyeron todas las naciones que tenían que destruir, y por lo tanto Elohim le dijo: siempre os será como una aguja, ¿no? Como una espada en el costado, siempre os hará daño, ¿no? Estos cananeos. Este rey Jeroboam fue mejor en ese sentido que otros. Los últimos 6 reyes antes de él pues fueron malos, demasiadas malas personas en contra de Elohim, ponían pesos pesados sobre el pueblo de Israel, ¿no? Siempre adúlteros espiritual en ese sentido y en contra de la Torá. Y Jeroboam pues fue un poquito mejor. Logró conquistar de ciertas posesiones eh, que fueron tomadas por hebreas, posesiones hebreas que fue tomada por el imperio sirio. Y claro, eso trajo prosperidad a la nación, pues en esta prosperidad se dedicaron más al placer, ¿no? Entonces de aquí fácilmente llegó la apostasía y el culto idólatra. El pueblo de Israel había pecado contra su Elohim como una adúltera peca contra su esposo. De aquí todo este libro es específico al lenguaje metafórico hebreo, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es Osea? ¿Por qué su mujer? Los niños y así. Si entendemos bien el principio del primer capítulo, todos los demás será mucho más fácil. Por eso es imposible, ¿no? Un poquito hablar del capítulo 2, 3, 4 sin tener en cuenta el primero, ¿no? Yo por una cierta dirección, Elohim me dio inspiración para hablar del capítulo 2, pero a pensar, meditar en lo que tengo que presentar, lo que puedo compartir en la luz de la actualidad, me di cuenta que me es imposible hablar, entonces lo dejé para una siguiente ocasión, así que lo tenemos en cuenta, ¿no? A seguir con el capítulo 2. Eh, Como el pueblo de Elohim había pecado contra su Elohim, como una adúltera peca contra su esposo, siempre toda causa tiene un efecto, ¿no? Entonces, como ellos actuaron de esta forma, Osea vio sucumbir a la nación hebrea ante el imperio de Asiria, y esto por el año 722. Por eso mencioné que su ministerio se acabó cuando la nación, es decir, el reino del norte, Efraín o Israel, dejó de existir como nación. Como cuando Samaria fue conquistada, llevada en exilio, Israel como nación, como identidad nacional, dejó de existir hasta la fecha, ya 2800 años aproximadamente. El llamado del profeta Oseas al matrimonio tenía que mostrar que el reino del norte se hizo infiel a Adonai, su esposo.
decir, a su proveedor, quien es el Jireh, según el nombre y atributo del Elohim de Israel. El Jireh es uno de sus nombres, ¿no? Sobre todo. Entonces, cuando hablamos del Elohim de Israel, como esposo, Él es el que provee todo lo que necesita su novia. Él extendió su, su protección, su manto sobre Israel y de este modo le extendió, le abrió a este la oportunidad de tener acceso a todas las bendiciones, a todos los recursos que el varón, ya siendo una con su prometida, comparte con ella todo lo que es suyo. Es el acceso que Elohim dio al pueblo de Israel a todas las bendiciones cuando aseguró a este el derecho del primogénito, sea la autoridad del reinado para ser cabeza entre las naciones, sea la bendición de la tierra y o del cielo en cuanto a prosperidad de multiplicación y material, todo lo que necesita el físico, el cuerpo y el alma, ¿no? En esta tierra. Así que en el momento cuando ella se volvió en contra de su esposo, cerró la puerta a sus bendiciones, él dejó de ser Jireh, el que provee, ¿no? Entonces, aquí en este libro vemos los principios de causa y efecto mediante este tipo que es el profeta y su esposa y sus hijos, y el antitipo que es Israel y nosotros todo el linaje, el descendiente de Israel, para mostrar la realidad espiritual en la luz de la comprensión física. Elohim viviente encargó a Oseas tomar por mujer a una ramera. Así como el contexto lo presenta, este mandamiento fue dado a Oseas antes del matrimonio. No es que Oseas aprendió por medio de sus experiencias, algo que puede aplicarse a Elohim y a su pueblo, sino que fue el mismo Elohim el que reveló la verdad a Oseas y mandó que su vida familiar sea un modelo de la relación que existe entre él e Israel. ¿Vale? Fue necesario que esta prostitución de su mujer sea conocida por Oseas y por todo el pueblo, no fue algo oculto, ¿vale? Fue algo dejado a manifiesto, a descubierto, y la mujer que la encontró fue algo que creó impacto dentro del pueblo, más de parte de un profeta. Entonces, si entiende bien este capítulo, eh, o mejor dicho, no, de otra forma decir, el libro de Oseas, lo que se expresa a través de este libro, es lo mismo que se expresa a través del libro de Zacarías que estamos estudiando. Hemos llegado al capítulo 4, ¿no? Tenemos pendiente el capítulo 5, ¿no? Vemos en los dos hay una realidad espiritual que se revela, se manifiesta, se da descubierto, se nos hace entender a través de una realidad física, de ejemplo que nosotros podemos entender en función de los valores y la percepción que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, en función de lo que vemos, Elohim nos transmite realidades espirituales. Espero que puedan seguir en este ritmo y puedan ubicar en los detalles mencionados en la escritura no solamente una mera narración de lo que sucedió en el pasado, sino una realidad espiritual que muchas veces el ojo carnal no pueda verla. Por eso estamos un poquito indagando sobre el asunto a fin de entender mejor cómo es, quién es y por qué se manifestó Elohim, cómo se manifiesta y así entender un poquito más su sentimiento, cuánto eh, cuánta ofensa sufrió de parte de su prometida. Oseas halló a Gomer, dice las escrituras, aquí en el libro de Oseas. Ustedes tienen delante la cita, yo no se voy a leer, yo no tengo, solamente voy a compartir lo que expresan las escrituras, tratar de que todo haya una guía formato escrito para que puedan estudiar los que les gustan estudiar. O sea, halló a Gomer, que dice que era hija de Diblaim y la llevó por mujer. Ahora, saben que todos los nombres hebreos no son meros nombres como en nuestro idioma, como en el español, como en otros idiomas, ¿no? El hebreo tiene un significado bastante profundo. Diblaim significa doble tarta, es decir, dos partes de torta cocida, dos tortas cocidas por un lado y por otra, que se juntaban para formar un pastel de uva, ¿vale? Nosotros sabemos que los pasteles tienen dos partes de masa y luego se rellena como un bizcocho, ¿no? Con una crema por encima y se adorna bonito. Eso es lo que expresa el nombre Diblaim.
El nombre es significativo ya que revela cierto estado espiritual de la nación hebrea predispuesta a la lujuria, al placer carnal de la vida. No, es algo doble veces cocido. No, bueno, no vamos a entrar en los detalles, pero eh, ese tiene también su importancia, su relevancia. Como ese producto, pues, que crea el placer, así se expresa, así es la herencia que los padres compartió a esta hija que se llama Gomer, ¿no? Gomer significa completo o terminado. Es decir, ellos pusieron, los padres siembran viento, los hijos cosechan tormenta, ¿no? También eso es la plenitud de lo que expresa el nombre, según, porque parece que eso era la vida de la familia. Esos nombres fueron elegidos, estas personas no fueron predestinadas, ¿vale? Elohim, en su sabiduría, sabiendo lo que va a suceder, inspiró para que estos nombres queden como testimonio en las personas. No determinó, ¿vale?, que estas personas sean así, sino por saber que las personas sean así, inspiró a sus padres poner un nombre adecuado a lo que ellos iban a hacer. ¿Por qué? Porque en su plan tenía, como nosotros estamos viendo, la intención de dejar escrito como herencia para nosotros a saber la historia del pasado. Entonces, a través de esos nombres elegidos nos describe que el estado carnal humanamente de la nación hebrea. Gomer significa completo o terminado. Así, mirando desde la perspectiva del nombre, del papá, del padre de Gomer, de esta chica, como de su actitud de la mujer cuando se convirtió en esposa, ya vemos más adelante en los capítulos siguientes, cómo actuó esta mujer, entrevemos la predisposición o la inclinación para el placer carnal que sus padres inspiraron en esta muchacha. Antes del comienzo de todo relato, la historia ya estaba expuesta mediante lo que significan estos nombres, ¿no? De aquí todo lo demás es una descripción en detalle de una realidad que ya está incorporada o se podría entender a partir de los nombres. Pero como no tenemos conocimiento del significado profundo de los nombres, Elohim, porque hemos perdido esta cultura, este equipaje de conocimiento, Elohim nos dejó todo en contexto histórico y vimos que las escrituras fueron inspiradas por Elohim, por el Ruach del Yeshua, dice Pedro y Pablo, que fueron escritas para nuestro aprendizaje, para que aprendamos, ¿no?, de ellas. Gomer fue el hijo mayor de Jafet, ¿no?, y nieto de Noé. Es la primera vez cuando se menciona este nombre. Gomer fue el nieto de Noé, el progenitor de los primeros cimerios, una nación bastante antigua, fueron bastante poderosos en su época, y desde ellos pues habían otras ramas de las familias celtas. De los celtas se conoce más según la historia de los nórdicos. Hay un círculo, una cruz celta que la Iglesia Romano-Católica la implementaron, y hoy esta hostia aparece en todas partes. En realidad, la hostia que ellos presentan no es más que esta cruz celta. Bueno, no entramos en esos detalles, sino solamente saber que la cultura cristiana no es más que la misma cultura antiguamente pagana, que ellos trataban como pagano, y ellos la vistieron con otros nombres. La historia deja a través eh, de los relatos entrever que este linaje de Gomer, hijo de Jafet, nieto de Noé, ha perdurado hasta la fecha, razón por cual está incluido en la profecía de la última guerra al final de todos los tiempos, ¿no? Eso aparece en Ezequiel 38, 2, del verso 2 al verso 8, donde se menciona el Gomer. El nombre muestra un espíritu rebelde, adverso. Bueno, dejemos a eso, solamente mencioné como detalle sobre la historia de un poquito de este personaje que también se llamó Gomer. Pero nosotros seguimos con las esposas de Oseas y Oseas. Bueno, mientras Oseas llegó a ser visto como imagen visible para describir el sentimiento del Elohim invisible, Gomer fue elegida como esposa para Oseas, ya que por excelencia esta era una viva imagen de lo que era y mostró ser la nación hebrea para Adonai, ¿no? Hay un tipo y un antitipo, y como hemos dicho, en la
a través de la realidad física se expresa, o Elohim expresa, una realidad espiritual. Pablo nos habla, menciona que un ojo espiritual, las cosas de Elohim se entiende con el espíritu. Entonces hay un ojo espiritual, es decir, el Ruaj del Mashiach que está en nosotros nos guía para tener acceso y entender lo que él nos quiso transmitir a través de esas ilustraciones. El que no lleva el espíritu del Mashiach, de Yeshua, simplemente se va a quedar con la historia, va a decir, oh, qué narración, qué sentimiento, pobre profeta, pero cómo pudo ser. Bueno, es bonito indagar también ese asunto en cuanto al sentimiento del profeta. Cuanto más piensa en cómo se sintió este joven profeta, puede entender cómo se sintió Elohim, ¿vale? Pero saben que no es mi estilo centrarme en el aspecto emocional, sino más bien en la facultad mental de razón, ¿no? En cuanto al propósito de Elohim, lo que él quiso revelar. Pero es una parte importante también centrarse en esta parte del sentir, del sentimiento del profeta, porque a través de esto, Elohim, sabiendo cómo él se sentiría, él se identificó o se expresó a través del sentimiento de Oseas. Es muy bueno indagar las personas que son más emotivas, mejor que piensen en el estado del sentir del profeta cuando en toda su relación con esta mujer, con Gomer, y a través de él que pueda entender a Elohim, ¿vale? Hay opiniones que Gomer, en realidad, esta muchacha, no era una ramera común, sino una sirvienta, una deidad ajena, que en ese sentido era llamado en aquella cultura prostituta cultural, o mejor dicho, mujer dedicada al servicio de Baal para el culto de la fertilidad. Dicho mejor de otra forma, las chicas en aquel tiempo se ofrendaba ante Baal para que éste les bendijera para tener fertilidad en su futuro matrimonio, ¿no? Claro, para nuestra mente suena abominable. En la época egipcia eso era así. Y de hecho, el sacerdote tenía antes, cuando una persona quería contratar matrimonio con una virgen, la virginidad o esta chica primero tenía que entregarse al sacerdote de la deidad para que le ofrenda la virginidad a esta deidad. Después se iba a acostar con su esposo normal. Cosa que para nosotros hoy, y según las escrituras, los valores de las escrituras, eso es abominable. Pero es aquí donde lleva el fanatismo religioso y el culto a deidades paganas. La gente llega a creer que es normal y es debido y es así como hay que hacer. Bueno, eh, es lo que parece que se practicaba en aquella época. Como es considerado que servía a una deidad ajena, una persona era declarada que servía a una deidad ajena independiente como que hacía, era declarada adultera o adultero o prostituto, prostitución, ¿no? En ese sentido, se interpreta que Gomer era una prostituta espiritual. Pero esto solo es una interpretación a fin de minimalizar la vergüenza con cual se hizo culpable Israel venerando deidades ajenas, ya que Gomer es la imagen viva de Israel. Entonces, al decir, mira que ella no era, que ella no sé cómo, es decir, tratar de justificar en cierta manera, se trata de encubrir la realidad sobre el estado real de cómo está Israel. No, hay que decir a las cosas por su nombre. Si Israel estaba desgraciado en este caso, así hay que declararlo, porque si no se entiende así, no se entiende. Es decir, si no se entiende en qué estado terrible estaba Israel y se oculta esto, no se da a entender o se impide ver el sentimiento de Elohim al mostrar su juicio con razón y cuando dijo, soy celoso. Eh, no quiero compartir mi nombre con los ídolos, es decir, a ti te amo con un amor tan profundo, no voy a compartirte con otro, ¿no? Entonces reclama, muy celoso en ese sentido, quiere a su prometida solamente y únicamente para él. Los dos, una sola carne desde el principio, está aquí así y es así como se presenta el concepto de matrimonio entre Israel y su Elohim, ¿vale? En todo caso, casarse con una mujer de tal clase era visto como con mal ojo en la comunidad de antaño, aún más cuando esto viene de parte de uno considerado profeta. Este matrimonio había de provocar un escándalo sensacional en
aquel momento, en aquel contexto. Sea que Gomer fue prostituta espiritual o carnal, el profeta Oseas ya sabía que ésta la dejará para acostarse con otros hombres. Por lo tanto, ya sabía que iba a ser ramera. Eso lo entendía bien partiendo de las palabras que Adonai eh, le dijo: cásate con una mujer ramera y ten hijos de fornicación, ¿no? En la cita en las escrituras, ustedes me imagino me siguen, ¿no? O sea, sabiendo de antemano que su esposa le sería infiel y que su vida matrimonial sería una lección objetiva para el adulterio del reino del norte a quien él profetizaba. Él estaba bien consciente y claro por qué, en qué sentido tenía que hacer este paso, a casarse con una mujer ramera y tener hijos de fornicación. Les explico después qué sentido tiene o qué se refiere con esto de hijos de fornicación. Bueno, en el capítulo 1 de Oseas se revela, como ustedes pueden leer, en el verso 3, que Gomer le dio a Oseas un hijo. Luego en los versos 6 y el 8 vemos que dio luz a dos hijos más, pero no se indica que Oseas fue el padre natural. Eso es evidente en la luz de lo que se expresa en el verso 2 que antes cité: ten hijos de fornicación. De aquí se entiende que dos de los tres hijos de Oseas no fueron suyos, pero a los tres los tuvo Gomer mientras estaba aún casada con Oseas. El nombre del primer hijo de Oseas fue Israel. Ese es un nombre vergonzoso en Israel. Les comento de dónde viene este nombre porque es importante, por eso dije, vale la pena dedicar el tiempo al primer capítulo, aunque no tenía como intención. Es importantísimo debido a este nombre, ¿vale? Porque es más importante que, bueno, es un detalle importante entre otros, ¿no? Les comento de dónde viene este nombre. Bueno, por su esposa Jezabel, el rey Acab, rey de Israel, un rey del pueblo hebreo, engañó a su vecino y le quitó su propiedad. Había un viñedo que Acab lo quería, lo añoró. Y esa Jezabel, su esposa, le dio o creó un contexto para que éste muera, llega a morir, fue condenado a muerte y así Acab se hizo con el viñedo. En realidad robó este viñedo. Jezabel, por ende, fue juzgada por Elohim en venganza por la sangre del inocente Nabot. Y sobre su espíritu se menciona en Apocalipsis, en una de las 7 congregaciones, ¿no? Una de las 7 congregaciones recibió este consejo: tengan cuidado del espíritu de Jezabel. El juicio de Jezabel y más tarde de Acab fue anunciado desde antes, así que un día estaba ella mirando por la ventana desde el piso alto, cuando Jehu, un general que estaba en el patio, ordenó a los criados que tirasen a Jezabel por la ventana, cosa que ellos hicieron. Ella quedó muerta en el suelo y los perros se la comieron. Y desde entonces este patio fue conocido como el nombre de Israel, Jezreel. Pueden leer la historia ustedes mismos en el segundo libro del Reyes, capítulo 9. Bueno, el capítulo 9 específicamente es el verso 30, verso al 37. Elías había predicho que la familia de Acab sería destruida debido a su maldad, como pueden comprobar en Primera Reyes, capítulo 21, verso 20 al 22. Pero, sin embargo, Jehu fue demasiado lejos al cumplir la orden de Elohim. Para mejor ubicarse en el contexto, pueden leer ustedes en Segunda Reyes, capítulo 10, verso 1 al 11. Este capítulo, pues, describe el estado, la situación y el encargo encomendado a Jehu, ¿no? Él fue más allá de su cometido. Él fue autorizado a aniquilar la casa de Acab, pero no se conformó solo con esto. Sus motivos fueron influenciados por intereses propios. Y es aquí donde uno, al traspasar el límite que Elohim le encarga, toma algunas cosas por su propia cuenta y eso se convierte en transgresión, ¿no? En rebeldía contra Elohim. Eso no puede quedar sin castigo. Así que al no limitarse a cumplir con lo que Elohim le mandó hacer, la dinastía de Jehu también fue castigada en Israel, en el mismo lugar donde llevó a cabo la masacre de la familia de Acab. Si ustedes van a 2 Reyes, capítulo 2, verso 11, pueden recordar, pueden ver que Jehu mató allí a los 70 hijos de Acab. De modo como Jehu
puso fin a la línea de Acab. Así Elohim hará cesar a toda la dinastía de Israel. Y así pasó. Cuando fue llevada en exilio, perdió la identidad, la nacional, perdió todo, ¿vale? Ante Elohim no dejó de ser quien es el título, pero como identidad nacional hasta la fecha, 2800 años, como vamos a ver más adelante en este libro, si vamos a llegar a este capítulo, por mucho tiempo Israel estará sin rey, sin sacerdotes, sin pilares de culto, ¿no? Mucho tiempo, son 2800 años, ¿no? Por aquí más o menos. Se cumplió al pie de la letra. Hoy estamos recuperando de nuestra identidad perdida durante tantas generaciones a causa de la falta de obediencia. La palabra de Adonai de poner fin a Israel como reino independiente se cumplió 25 años más tarde, cuando los asirios conquistaron el reino del norte y llevaron cautivo el pueblo. Desde entonces hasta la fecha, Israel dejó de existir como nación. La memoria de esta historia quedó grabada en las mentes de los hijos de Israel. El lugar del hecho quedó como memoria hasta la fecha en la valle de Israel. Actualmente es el nombre de una llanura entre las montañas de Samaria y Galilea y un proeminente campo de batalla en Israel, conocido también como Esdraelón, que se extendía 16 kilómetros a lo ancho y en longitud desde el Jordán hasta el Mediterráneo, acerca del Monte Carmelo, según se menciona en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 33 y 1 Samuel 29, verso 1. Guerras famosas tuvieron lugar aquí. Las profecías nombra esta valle también relacionada con la inminente guerra que se espera bajo el indicativo Armagedón. El nombre de la valle de Israel en este contexto no es por el lugar, sino por hacer al investigador indagar sobre el acontecimiento histórico que dio nombre a esta valle. Aquí es importante, como menciona la palabra Shelach, abren los ojos, ¿no? Y el oído para que entienda. El que tiene interés para entender. Porque al escudriñar el pasado entendemos el futuro. Y como vemos, eh, el contexto que tuvo lugar en aquel momento, en el pasado, al poner este contexto sobre el actual, vemos que encaja perfectamente. Es decir, la situación, el estado, el sentimiento, la actitud no ha cambiado para nada. Entonces, como sucedió, pasará. Por ende, el juicio es igual pendiente y el mensaje es actual, pendiente. Hay de los que no escuchan. El mismo capítulo, el mismo énfasis se le da al Joel capítulo 2, que por comparación se dirigía con el mismo propósito para la casa eh, de Judá hace 2000 años, después de los días de Yeshua, ¿no? En el año 70 precisamente fue cuando se cumplió al pie de la letra eh, o el contorno de ese año 70. Todo lo que está descrito en este capítulo que está presentado en Mateo 24 se cumplió al pie de la letra. Eh, Israel es un valle rico en Israel, importante en la agricultura, de aquí que se asocia con el concepto de prosperidad y fertilidad. Más la sorpresa era que el mensaje tras el nombre de este bebé no era uno de fertilidad y prosperidad. Israel no indicaba que Elohim sembraría bendición, al contrario. A través del nombre del hijo de Gomer, de Osea con Gomer, Adonai transmitió el que él sembrará destrucción, contraria a lo que se espera el hombre en su inclinación pecaminosa. Porque todos quieren bendiciones, paz y shalom, y los profetas, eso es lo que engañaba al pueblo con esta clase de palabra. No vamos a seguir por esta pista, pueden estudiar el contexto de la destrucción de tanto de Judea como de Samaria, porque la situación fue lo mismo, peor todavía en la casa del reino del sur, en Judea, donde a pesar de todas las advertencias, nunca este pueblo terco, rebelde, desobediente, frente de cobre, nada, cuello de hierro, ¿no? Nunca aprendieron de las instrucciones, por ende, sobrevendrá por encima todo los juicios, todo el castigo. El Israel, este nombre está compuesto de dos términos. La
Hay una raíz primaria en este nombre que es Sará, significa sembrar o diseminar de una forma figurativa, plantar también o fructificar. De aquí dar fruto, concebir, esparcir, plantar, sembrar. Y en este contexto está despectivo que no queda ni memoria. Que se haya de sembrar también tiene como sentido el que siembra o ser fecunda, también son entre sus significados. Es importante ese nombre. El segundo grupo que compone el nombre de Israel es el abreviado de Elohim, el Israel, ¿vale? Él es de Elohim, el abreviado de Elohim. De aquí el nombre Israel en este contexto toma el sentido negativo y significa Elohim esparce, dispersa, desparrama. Mejor, en ese sentido, vean la cita de Zacarías capítulo 10, verso 9, donde se expresa se hace uso de este mismo sentido eh, en el contexto donde él dice dispersa, Israel dispersa. En este caso no trae bendición, sino desgracia, causa y efecto. Cuando no se escucha la obediencia y el buen camino, el hombre elige de buena voluntad el mal camino, a pesar de que Elohim indica desde antes con buenos propósitos, mira, esta es la vida, sigue por este camino. Pero el hombre es quien decide, ¿no? En el verso 5 se usa una metáfora, el arco de Israel. Eh, este concepto se refiere a la fuerza militar de la nación o la valentía. Como hay un audio, buen audio que he compartido en el canal de YouTube, tiene como imagen de portada un carro y un caballo. Es aquí no buscar, no volver por el camino hacia Egipto, buscar contratar carros y caballos de allí, poner confianza en carros y caballos y no confiar en Elohim, ¿vale? Es lo que expresa aquí en este contexto, este sentido, el arco de Israel. Romperé el arco. La fuerza militar, la valentía, el orgullo, lo mismo lo que tiene la fuerza israelí, FDI, este ejército bien adiestrado de la Fuerza de Defensa israelí, en cual confían muchos, dice, él romperá el arco de Israel. Les recomiendo que vean en Jeremías capítulo 49, verso 35, que puedan leer de aquí, y en Génesis 49, verso 24, donde en sentido positivo se expresa que Elohim es la fuerza de Jacob. Jacob confía en Elohim, él es su arco, su defensa. ¿Vale? Por contraste, el pueblo de Israel, que no confiaba en Elohim, sino confiaba en su propia fuerza, Elohim romperá este arco. El nombre del primogénito de Oseas revelaba que Elohim estaba advirtiendo al pueblo de Israel que también ellos compartirían la suerte de Jezabel si no reconocían lo insensato de sus acciones y no abandonaban a los ídolos y dejaban sus costumbres abominables hasta dejar de ser como el resto de los pueblos que los rodeaban. Porque es por la prosperidad trajeron la desgracia porque olvidaron a Elohim. La cultura que abarca el origen de un nombre da más valor a un mensaje profético, cosa que con la traducción no se puede transmitir. Por eso hay enseñanzas que se asimilan siempre y cuando se estudian de una forma coordinada, como estamos haciendo. Según el verso 6 en capítulo 1, donde se menciona que Gomer tuvo una hija que probablemente fue concebida con un otro hombre, ya que falta la costumbre hebrea de decir, le dio a luz una hija, a Oseas en este caso, no se menciona así. Y Oseas la llamó Lo Ruhamá, es decir, no compadecida, traducción, ¿no? Lo Ruhamá. El nombre tiene conexión con una palabra que significa matriz, y esto para describir la relación paternal entre la madre y su hija. Elohim usó este sentido para indicar a través de este concepto que la conexión padre-hijo con Israel ya no es posible. Israel no recibirá la compasión o protección que un hijo espera de parte de sus padres porque no se comparaba más como hijo, no se comportaba más como hijo. Vimos en la presentación del Shabbat pasado que Israel actuó como avestruces, ¿no?
¿Qué hacía? Pues abandonaba a sus críos, a sus huevos, para que el sol las caliente, hagan su trabajo, ¿no? De fertilización, ¿no? Para que puedan crecer y salir los polluelos. Pues es así eh, lo que expresa este término matriz, esta conexión normal y natural que debe haber entre padre e hijos. En este caso, al decir Ruhamá, Israel identificaba esta conexión ya está a causa de vuestro comportamiento. Rompieron, en otras palabras, la alianza, por ende, ya no recibes la compasión que debería dártela porque tú te alejaste debajo de la protección paternal, entonces impides que recibas más la protección que por naturaleza el Elohim hace misericordioso, hacer bondadoso, la comparte hacia su pueblo, hacia su hijo. El nombre describe a una persona a la que no se le tiene ninguna lástima o compasión. Eso es el significado de no compadecida, lo Ruama. El hombre decía al pueblo hebreo que Elohim ya no tendría más compasión de su pueblo si ellos seguirían en su postura de rebeldía obstinada, porque se les estaba acabando la paciencia y como consecuencia Israel sería entregado a las manos de opresores enemigos que no se compadecerían de nadie. De hecho, ya sabemos lo que le sucedió a Israel siendo esparcido entre las naciones y nosotros todavía sufrimos de la consecuencia de lo que Elohim indicó no compadecida. Lo Ruamá. No tendrás esta conexión de matriz, de conexión paternal, madre, hija, en este caso de la Gomera y su niña, eh, versus en comparación con Elohim, padre, e Israel, hijo. ¿Vale? Elohim como padre, pues ya no daría más compasión, no respaldaba más la compasión a su hijo. Por ende, estamos viviendo en consecuencia y sentimos esta falta, es decir, no me siento lejos, no me siento cercano, me siento muy lejos de Elohim, muy lejos, necesito conectarme con él, ¿vale? Pero bueno, vamos a llegar también eh, a este momento de conexión. El nombre describe a una persona que no tiene ninguna lástima, una compasión. Es así como llegó a ser Israel, ser esparcido entre las naciones, ¿no? Y como estamos nosotros, porque si estaríamos bien y compadecidos, no hubiéramos salido del cristianismo buscando regresar a Sion, a nuestro Padre. El hijo pródigo de la parábola se sintió mal, decía, en la casa de mi padre hay mejores comidas que aquí en esta granja y los cerdos de la casa de mi padre como mejor que yo, ¿no? Entonces él se dispuso a emprender camino de regreso, retorno. Eso es Teshuvah, ¿no? Regresar a Elohim de una forma humilde. Es aquí donde emprendemos camino hacia la restauración. Y les recomiendo en este contexto un buen estudio que se llama Pasos hacia la reconciliación. El momento de destetar de un niño se convirtió en Israel una gran festividad y amamantar duraba un tiempo de unos 3 años normalmente en aquel tiempo. La mención del lapso del tiempo muestra la paciencia de Elohim que espera una reacción de arrepentimiento de parte de su pueblo ante una aseveración suya. Lastimosamente el pueblo no produjo los frutos necesarios y por ende lo que sucedió dio razón al nombre del tercer hijo de Gomera, como vamos a ver, ¿no? Yeshua usó esta referencia en la parábola del árbol que no producía frutos. Durante 3 años lo abonó, es decir, lo amamantó, ¿no? Lo regó, cuidó, puso a sus empleados, a sus siervos que cuiden de este árbol. Y como al final no produjo frutos, ¿qué hizo? Dijo, si no producirá frutos, córtalo. Puso la hacha a su raíz. Entienda el que tiene oído, ¿vale? Porque esta es la mente que tiene entendimiento, lo que estamos compartiendo. El verso 9 nos dice que Gomera después tuvo un otro varón, a quien Oseas le llamó Lo a mí, es decir, no mi pueblo, ya no, es decir, ¿no? Oseas ya sabiendo sobre la infidelidad de su esposa, con razón puso los nombres que puso a esos dos niños. Lo que se revela era una muestra que Elohim estaba disolviendo la alianza, ya que el pueblo se mostró totalmente descarado
adversario a la Torá. Vean mejor el contexto descrito en Levítico capítulo 26, uno de mis capítulos favoritos en cuanto a hablar de la, de la, de la justicia, del juicio, del, de la expulsión de Israel de su tierra y de la restauración del carácter de Elohim en cuanto por su nombre, debido a su palabra que fue dada a nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, incluso David, él restaurará a esta mujer. Todos estos detalles está descrito o revelado a través de la historia de este profeta Oseas. Y también que era descarada, que era adultera, esta mujer que engendró hijos con otros, ya también en los capítulos siguientes se menciona mejor. El nombre del tercer hijo expresa determinación en cuanto al castigo. La advertencia que se registra en Deuteronomio 28, verso 15 al 68, estaba a punto de iniciar su cumplimiento. Israel estaba abandonando a Elohim, a su esposo prometido. Y este a su vez estaba abandonando a Israel y dejándolo sin sus bendiciones. ¿Por qué? Porque él no puede compartir su honra con los ídolos, es decir, con otras deidades con quien Israel se fue a tener intimidad, como en este caso hizo la esposa del profeta, dejando a su esposo y a sus hijos, y se fue tras otros amantes. Si comparamos lo que se mencionó en Ezequiel 16, verso 8, que ustedes lo van a leer, donde se describe cómo encontró el Elohim viviente a Israel y cómo éste llegó a ser llamado mi pueblo. En la luz de Oseas, mediante el nombre Lo-Amí, se revela que desde ahora en adelante ya no lo seréis más lo que antes estabais. Tengan en cuenta esa cita Ezequiel 16, verso 8, porque en el capítulo 2 vamos a mencionarlo de nuevo. ¿Vale? Vamos a dar un poquito más de espacio para leerla. Eh, la historia revela que poco después la mujer de Oseas huyó con un amante y la consecuencia después de muchos años se mostró una desgracia. Esta historia fue dejada escrita porque revela la actitud de Israel hasta la fecha. ¿No? Hasta la fecha, no después de muchos años, se mostró en desgracia esta actitud de esta ramera. ¿Vale? Estaba casada con Elohim, con Oseas, ¿no? Israel estaba casada con Elohim y se fue tras otras deidades. No se casó con ellos. Entiendan bien, entiendan por favor. Tómese tiempo para entender bien. Léalo 10 veces si hace falta este libro porque se expresa, si quieren entender bien, porque muchas personas, la mayoría de las personas citan mal el Tanaj, la ley del Tanaj, cuando hacen uso, dice, el padre no se puede casar, el hijo no se puede casar con la mujer de su padre y un varón que mandó carta de divorcio a su hija, a su mujer que se fue que llegó a ser esposa de otro, este primero no puede volver a tomarlo como esposa, ya que sería abominación para la tierra. Sí, no les voy a explicar esta cita. Si entienden bien el libro de Oseas, entenderán por qué toda esta gente que están haciendo uso de estas citas para negar que Yeshua es el Elohim del Tanaj, el esposo defraudado, el esposo engañado, el mismo esposo que busca a su prometida y la toma de nuevo, después de que la purifica, la toma de nuevo. Entiendan, si entienden bien este libro, entenderán las leyes de justicia de las escrituras y por qué todo el mundo mesío, judío, cristiano, malinterpreta todos esos tres sismos, malinterpretan estas citas, las aplican de una forma errada y lastimosamente incluso gente que antes perteneció, nosotros lo hemos cuidado como hijos aquí en la comunidad, ahora, como un dicho, le han crecido los dientes y se han vuelto a morder. Están negando al Mashiach sin saber, haciendo uso de citas mal entendidas que los falsos maestros, rabinos, instructores les malinterpretan, ¿no? Para negar la identidad de Yeshua como esposo Adonai y Jehaya Behové en el Tanaj, siendo el mismo quien se casa con ella en Brit Hadashah, ¿no? Por eso, insisto, repito, recalco, traten de dar suma atención a este libro porque pueden entender mejor quién es. Es por excelencia un libro que encripta
No lo presenta de una forma clara, ya que la Torah está sellada para los discípulos, para los que siguen el Elohim de Israel, ¿no? Para el que entró en alianza con él. No está para el todo el mundo. Y el mundo que no busca esta intimidad, sino solamente tener conocimiento y tener protección, no van a entender tales cosas. ¿Vale? Pero el quien indaga o profundiza, van a ver lo que la mayoría no ven. ¿Vale? Van a entender a Elohim y sentir con él de una forma diferente, distinta, y lo van a poder comprender con razón y podrán decir justificado, tiene toda la razón para destruir, matar, perseguir, aniquilar por completo la rebeldía o a su hijo de Israel rebelde, por lo mucho que lo ama como hijo primogénito, ¿vale? Es difícil, tremendo que una persona, cuesta mucho que una persona entienda la justicia de Elohim en matar a su propio hijo. Bueno, vuelvo al asunto, pues ya que me voy, me adelanto. Pues como vamos a ver, la historia nos revela en los capítulos siguientes que Osea fue abandonado, su mujer se fue tras otro amante y eso trajo desgracia para esta señora. En lugar de hallar el amor que tanto buscó siguiendo a amantes, esta actitud de Gomer la convirtió en esclava. Y estamos hablando, ojo, de Israel. No es para ver la historia de la mujer de Osea, sino para ver a Israel a través de la historia de esta mujer, porque es lo que sucedió con Israel al seguir, como si Elohim de Israel no le amaba demasiado, no le daba todo lo que necesitaba, pero no lo veía físicamente, como si a un ídolo, una forma, una estatua lo veía más, ¿no? También era una estatua. Elohim simplemente dijo, no te hagas estatua, pero le daba a esta estatua el mismo valor y todas las cosas de Elohim, Israel, le regaló a a estas deidades ajenas, a sus amantes, ¿no? A otras deidades, ídolos, mitos deificados. Eh, la historia es impresionante de este libro porque tiempo más tarde, Oseas, es decir, Elohim, ¿vale? La compró a Gomer, a Israel, con un precio, aunque la mantuvo como relegada. Esos son detalles maravillosos. Espero que Elohim nos brinda uf, el ánimo, el espíritu, ¿no? Para poder compartir todos esos detalles que se revelan en los siguientes capítulos sobre Israel, su estado, en la luz de lo que se describe con esta mujer. Porque es como una historia viva de todo Israel aquí revelada en la vida de esta persona. Y también el término relegado, para explicarlo un poquito, se entiende mejor en la luz del concepto romano, donde a un cierto ciudadano se le retiraban sus derechos, aunque éste no perdía la ciudadanía. Este concepto en la luz hebrea está ilustrado en el libro el capítulo que más menciono, tratando la redención y la restauración, Levítico capítulo 26. Aquí es donde se ve donde el pueblo infiel se le quitó el privilegio sobre las bendiciones, mas no el derecho sobre su identidad. Este detalle es no insignificante, abre la puerta hacia la esperanza, hacia un día cuando, debido a la identidad, el pueblo será restaurado en su derecho y las antiguas bendiciones serán reactivadas en justicia. Ojo, ¿no? Eso es importante. Así que el asunto más relevante en todo este capítulo 1 es la promesa que él personalmente rescataría al pueblo de Judá de este enemigo sin ejército ni armas. ¿Ah? Mientras Efraín sería abandonado, desamparado, esparcido entre las naciones, para Judá se dice, la voy a guardar debido a un propósito. ¿Por qué es relevante este detalle que fue incorporado aquí? Dice, la casa de Judá no, a esta sí la guardaré y la rescataré sin arma, dando a entender que también será llevada en exilio. Y precisamente las escrituras indican que pronto siguió, después de unos ciertos años, unas decenas de años, siguió el camino de exilio y por misericordia fue salvada y regresó a sus tierras. ¿Por qué este detalle? Porque con esta promesa, como con todo lo revelado en la suma de este libro, se describe la identidad del Goel. Por eso el detalle. El esposo redentor de Israel, el pariente más cercano que redime a su pariente íntimo.
Tal como estábamos estudiando en la serie El Goel y las redes de redención, hay palabras de bendición para la casa de Efraín y hay palabras para la casa de Judá. Efraín pues no hizo un caso, fue castigado, desterrado para muchos años. La casa de Judá tuvo misericordia debido a una promesa dada bueno, muy antigua, de Shiloh, en Jacob, donde una estrella nacerá en Jacob, eso indicando al Mashiach a Shiloh y a David como que siempre tendrá un linaje, un descendiente, en este caso un retoño, un semaj, vino de la casa de David mediante la ley del levirato, ¿no? Y levantó la tienda caída de David, todo el culto, todo el sistema, y lo vemos en el que conocemos como Ben Adam, hijo de Adán. En Mashiach lo vemos como carpintero. Muchos aquí se limitan, no ven la majestuosidad del soberano Elohim de los cielos, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Adonai y Yahweh, quién fue, quién es, quién será, a Yeshua, Elohim de Israel. Muchos no lo ven allí, pero nosotros por bendición la vemos y la compartimos. Lo que están siguiendo, lo que se comparte, pues los sabrán y servirán como testigos. En el verso 7 se indica que será el mismo Adonai quien salvará al reino del sur, la casa de Judá, debido a la promesa dada a David. Lo salvará, dice, por Adonai. El sentido correcto de esta expresión es una énfasis sobre la promesa que hizo a David. Una promesa es igual en peso según el valor de la persona que la enuncia. ¿Vale? Entiendan bien, lo voy a repetir, lo voy a decir de nuevo para que tengan bien claro este concepto. Una promesa es igual en peso según el valor de la persona que la enuncia. En este caso, la promesa está ligada al nombre de Adonai, que a su vez es una descripción sobre la esencia de su ser. El que está hablando es el mismo Adonai y lo que afirma revela que él se aferra a su palabra, indicando que cumplirá con lo que prometió. ¿Vale? No es porque hay uno que está hablando de otro, sino que es uno que se aferra a la palabra que él dio para indicando que debido a esto, a la identidad del que es, quien es, y él no es hombre, para que falle, cumpliré, daré por sentado, cumpliré esta promesa. Como dice sobre el profeta Samuel, ni una de sus palabras caía en tierra, es decir, llegó a cumplirse al pie de la letra. En este caso, invocó, para decir así, su propio nombre o alegó su propia identidad, ¿no? Su propia palabra para decir por Adonai o por mi nombre, como se menciona en otros contextos, juro por mi vida, como se puede traducir en otros contextos, que cumpliré con esto, con esta promesa dada. Y por eso la casa de Judá recibió la redención. Eso para que sepan los que siguieron la publicación, la pregunta que puso en mi perfil de Facebook hoy mismo. Aquí está la respuesta. No voy a explicar en el grupo para los que, en el Facebook para los que escuchan, que se entere de la respuesta. En el reinado de Ezequías, el ángel de Adonai mató a 185.000 sirios en una noche, posponiendo así la caída de Jerusalén por casi 150 años. Puede ver Segunda Reyes capítulo 19. Entonces Elohim sí cumplió. Jerusalén no cayó cuando fue conquistada Samaria. 150 años más tarde, eh, eh, llegó la desgracia también sobre Jerusalén. El hecho quedó totalmente cumplido mediante es decir, esta promesa que lo salvaré por Adonai con la liberación es una referencia eh, al tiempo del retorno de Babilonia, y el hecho quedó cumplido mediante el rey persa Ciro, a través de la liberación de la esclavitud del reino del sur. Eh, esta liberación de Israel en Babilonia fue en Shalom. Los que regresaron de Babilonia a Judea no usaron armas para librarse, ni fueron librados debido a la presión de algunos juicios, tal como pasó en Egipto. Simplemente fue una bendición. Por eso dijo, sin arco, sin guerra, sin nada, ¿no? Los libraré. Lean bien verso 7 y entiendan por qué él dejó esta palabra, esta promesa sobre la casa de Judá. En el verso 11 se hace mención que se juntará la gente de Judá e Israel. Eso es importante y nos sitúa ya más cerca del tiempo presente.
Esto es una clara referencia a la división del reino luego de la muerte de Salomón, según pueden leer en Primera Reyes, capítulo 12, verso 1 al 20, y Segunda Crónicas, capítulo 10, hasta el capítulo 11, verso 4. Segunda Crónicas, desde el capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 4. Y es una referencia a la futura reunificación de las dos varas, de estos dos reinos, según se menciona en Ezequiel 37, todo el capítulo, específicamente verso 15 al 28. Estamos viviendo el comienzo de esta obra de reunión de las dos casas. Estamos viviendo en el tiempo cuando se llegará al cumplimiento total de estas palabras. Cada una de las dos casas tendrá un camino a caminar por separado hasta que en las manos del Redentor volverán a ser de nuevo un mismo reino. Claro está que las profecías indican que las dos casas retornarán juntas. No es por separado, sino juntas regresarán del exilio. Como que no quedará ni uno solo redimido exiliado una vez que tú tendrás el gran éxodo. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque esta suma de evidencia deja al descubierto lo que alega el Estado actual israelí, ya que no cumple con la suma de las promesas proféticas. El Estado actual tiene su propósito dentro del plan de Elohim, pero no es el cumplimiento de las profecías, porque las profecías son claras. Los dos reinos, Yehuda y Efraín, o Yehuda e Israel, regresarán juntos, no por separado. Y de hecho es claro saber que la mayoría de los judíos o los que alegan de ser descendientes de Judá, bueno, no reconocen el estado actual, ni quieren ni pueden algunos retornar a la tierra de Judea por motivos de política y de que no tienen que ver nada con la Torah. Cabe mencionar en este contexto que las profecías halladas en Tanaj hay textos cuando el nombre o el título Israel es usado para referirse a la suma de los 12 tribus descendientes de Jacob. Y hay ocasiones cuando con decir Israel se refiere solo al reino del norte, conocido también como la casa de Efraín, como se menciona en algunos contextos. El libro de Oseas plantea un asunto que indica hacia el reino del norte, llamándolo Israel. Sin embargo, cuando Oseas está hablando sobre acontecimientos futuros que se relacionaban con las promesas de Elohim de restauración, es difícil comprender sus palabras aplicándolas exclusivamente al reino del norte, ya que este siendo disperso entre las naciones, como por entremezclarse con estas, la identidad quedó comprometida. Pero una promesa es una promesa, y Elohim, quien no es como el hombre, no cambia sus planes hacia Israel. Así que debido al hecho que la casa de Judá, el reino del sur, no fue mejor que el reino del norte, sino aún peor en hechos, y como las profecías indican hacia una plena restauración de los dos reinos divididos, volverán juntas del exilio para ser nuevamente una sola nación con el título Israel. Entendemos que Elohim nos indica plena restauración de Israel y no solo del reino del norte, o es lo que eh, se da énfasis en este verso 11, se juntarán la gente de Judá e Israel. A fin de cuentas, todo Israel fue infiel, pero el amor de Adonai como esposo permaneció inalterable. La promesa de una reunificación futura fue anunciada en las profecías de Jeremías, y ustedes pueden leer Jeremías, por ejemplo, capítulo 29, verso 11 al 17. También capítulo 31, verso 31 al 40. Vamos a leer una cita de aquí. Aunque en cierta medida esta profecía quedó parcialmente cumplida con el retorno de Babilonia bajo el mando de Zorobabel, recordamos que Zorobabel solo era una ilustración sobre el Zemach, es decir, el retoño, que es un término, un título que pertenece al Mashiach, a Yeshua, quien iba a reunir a todo Israel bajo su mando y no solo unas cuantas familias descendientes de las 12 tribus, como sucedió con el retorno en Judea. Recordamos que de Babilonia regresaron menos de 70.000 personas, 55.000, según, si recuerdo bien, la cantidad de la gente que retornaron en las tres
retornos, ¿no? Que regresaron con los 3 retornos de Babilonia. Y de ellos no había solo Yehudim, no solamente descendientes de la casa de Judá, sino descendientes de todas las familias de Israel. Razón por cual el judaísmo actual reclama que nunca hubieron 10 tribus perdidos, ya que en ese retorno o dentro en la casa con la casa, a la tierra de Judea regresaron familias de muchas tribus, ¿no? Como es el caso del benjamita, eh, el tío de Esther, ¿no? Mardocheo era benjamita, pero era tratado como judío porque fue cogido de la tierra como esclavo de la tierra de Judea. Por eso todos independientes de la descendencia tribal por la región de donde fueron sacados fueron llamados judeos de Judea, ¿no? Eh, en esta fase de la restauración, bueno, para tener más detalles sobre Zorobabel, sobre el término Semach, sobre por qué se aplica al Mashiach, sobre el retorno, por qué no regresaron tantos, les recomiendo que vean la serie del libro de Zacarías, Profecías al Día. Esta fase de la restauración será completada cuando los dos reinos regresarán del exilio juntos y reconocerán, como dice Shema Adonai Echad, ¿no? Es decir, Shema es escucha, Adonai son el término que sustituyen las 4 consonantes, que son de hecho el resumen de los 3 verbos, será, quien fue, quien es. Ejad es uno solo numérico singular. Entonces, escucha Israel, tú Elohim, no es pluralidad, es numérico singular uno. Y cuando las dos casas de Israel retornarán del exilio, reconocerán a quien traspasaron, a Yeshua, a Mashiach, como el Goel Redentor, el único Salvador, que tiene la salvación y salvará a Israel. Entonces él tendrá en su mano las 2 varas de los dos reinos y las forjará una vez más en la vara de Shiloh, la vara de Shiloh. El Rey Supremo, Rey de los Reyes, que en hebreo es Melech Malchei Hamelachim, ¿vale? Rey de los Reyes. Uno será su nombre sobre toda la tierra. Amén. Terminando el capítulo con la plena restauración de la identidad nacional hebreo-israelita unificada, el nombre Jezreel, usado en el verso 4 y 5 que antes mencioné, es usado de nuevo en esta ocasión para indicar que a Elohim, que esparce, como vimos en el verso 4 y 5, ahora adquiere su significado positivo. Elohim siembra, ¿vale? Recuerdan el significado de la raíz del nombre Jezreel. Como se puede apreciar, no es difícil ver el camino desde el juicio hasta la restauración de la misma nación hebreo-israelita. Les presenté la raíz del nombre Israel para que vean cómo una bendición se puede convertir en desgracia y cómo tras el castigo se puede revertir de nuevo una bendición. Este hecho describe el carácter de misericordia de nuestro Elohim Hagoel, ¿no? Desde Adán hemos venido degenerando, ¿no? Decayendo. Hemos perdido la virtud de la imagen y semejanza. Ahora, tener acceso al Redentor, al Goel, a través de él que nos indica camino, a través de la Torah nos indica el camino al revés, para recuperar las bendiciones que hemos perdido, reconectarnos con la fuente para que volver a la postura inicial que tenía Adán al principio, ¿no? Esto es lo maravilloso de toda la obra de la redención y restauración. Los que fueron sembrados, es decir, diseminados entre las naciones, es lo que expresa esta última vez cuando se usa el término Israel, en esta cita, en ese último verso. Los que fueron sembrados entre las naciones, diseminados, esparcidos, serán nuevamente plantados en la tierra prometida a los redimidos. Y porque esos redimidos son auténticas semillas, ellos serán la simiente de Elohim, plantados nuevamente por él en su propia tierra. Voy a terminar, como les decía, voy a citar una cita que antes mencioné. 2 citas voy a leer. Una está en Jeremías capítulo 31, verso 27 al 28. Jeremías. Y la otra está en Amos capítulo 9, verso 15. Vale, capítulo 9,
Verso 15 dice, yo los plantaré en su suelo. Entonces es importante, si sabemos quién plantará, hay que saber quién es el jardinero, quién es el que trabaja. Yeshua lo presentó en una parábola, pero por conceptos malinterpretados cristianos mesiánicos no se entiende esta parábola del sembrador. Aquí se dice claramente, yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo, ya que les di, que yo les di, dice Adonai, tu Elohim, ¿no? Yo los plantaré. Y la otra cita está en Jeremías 31, 27, verso 28. Jeremías 31, 27, 28. 27. Mira, dice, entonces me fue dirigida la palabra de Adonai como sigue. Mira, que yo soy Adonai, el Elohim de toda carne. ¿Habla cosa extraordinaria? ¿Habrá cosa extraordinaria para mí? Es una pregunta. Espera un segundo, creo que no es esta. 31, verso 27. Me equivoqué, perdón. 31, 27. Ah, sí. Había un sueño, ¿no? Del profeta, dice verso 27, he aquí que vienen días, ¿qué días vienen? Estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén, de este programa Esword. He aquí días vienen, palabras de Adonai, aquí dice oráculo de Adonai, es decir, se menciona como profecía, es decir, algo como un vidente se transmite de parte del soberano una promesa, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simientes de hombres y ganados, ¿vale? Entendemos mejor lo que quiere decir ahora en ese sentido el término Israel usado en Oseas capítulo 1, que Elohim en esta vez el que esparció, en este caso sembrará, el que dividió entre las naciones, recogerá y estas semillas, ¿semillas de qué? Le decía, las simientes de Elohim serán plantados en su tierra, les mencionaba, porque aquí en Jeremías se indica pieza sobre pieza, ley sobre ley, mandato sobre mandato, poquito aquí, poquito allá, ¿no? Entonces necesitamos la suma de las profecías, por eso esta serie Profecías al Día, para ubicarnos en la suma de lo que Elohim promete en cuanto a cómo habrá lugar la restauración. Em, Y aquí vemos claramente, vienen días, está hablando Adonai, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, no por separado, ¿no? Sino que juntos, de simientes de hombres y ganados, es decir, de personas. Entonces, del mismo modo que anduve presto contra ellos, vimos al principio en verso 4, o sea, destruir, esparcir, ¿no? Sembró la desgracia, para extirpar, destruir, arruinar, perder y dañar, así andaré respeto a ellos para reconstruir y replantar. Y se recalca, palabra de Adonai. Em, Espero que esta cita, este capítulo que no era previsto para el día de hoy, ni siquiera el capítulo 2 no estaba pensando, simplemente vino a tener una charla a través de una pregunta que una hermanita me hizo en privado, pues me comentó sobre este capítulo y dije, wow, esto será ya el tema para el próximo Shabbat, ya que no sabía qué iba a hablar. Y aunque pensé en el capítulo 2, espero que ha sido de bendición presentar el capítulo 1, ¿verdad? Bueno, ya con este fundamento puesto, entendiendo que el lenguaje hebreo es mucha metáfora, mucha alegoría para describir una realidad espiritual a partir de una realidad física. Entonces, viendo en esta ilustración de la vida de este profeta y de su esposa, entender mejor a Elohim y a su pueblo. ¿Vale? El castigo, la desgracia que vino sobre Israel es la desgracia que vino sobre esta mujer. Cuanto más se estudia la vida de esta mujer, la actitud de ella, más vemos como lo que vino sobre Israel. Y con razón, como hijos, porque soportamos la consecuencia de esta desgracia todavía. Aunque estamos en tiempos de restauración, tenemos que reconocer la historia del pasado y venir ante Elohim con la cabeza agachada, bajada,
no con orgullo. Mira, somos hebreos, tenemos derecho a tú. No, porque no tenemos nada con qué presentarnos hasta en Elohim. Porque cuanto más vemos la historia del pasado, más desgraciados nos vemos en esa postura como hijos de nuestros padres, ¿no? Entonces, cuando más entendemos cómo fue Israel, más por contraste podemos ver en Oseas cómo es Elohim. Cuanto más vamos a ver cómo actuó Oseas, más vamos a comprender por qué Adonai Yeshua es Yeshua. Y él es como esposo, él es el Goel dispuesto a pagar el precio, aunque resignado para un cierto tiempo, ¿vale? Es muy importante esta historia. Creo que no es casualidad eh, que tenemos, que pudimos presentarla, armarla así en un tiempo en el mediodía del Shabbat y poder presentarla. O sea que Él nos guía a continuación en estos temas importantísimos sobre la redención, sobre el libro de Osea, el libro em, de Zacarías también, y con su bendición poder seguir. Eh, todo hemos presentado en el nombre de Yeshua, como siempre, para la honra que se merece su Padre, porque a fin de cuentas todo lo que estamos haciendo, todo lo que la redención y la restauración tiene como fin es reconectarnos con el Papá de Yeshua. Para los dos, toda la cabo, toda la honra a ellos, a Yeshua y a su Padre, porque de los dos nos viene la salvación. Aunque Salvador, tenemos a Yeshua. Bendecido sea su nombre para siempre, porque a Yeshua lo conocemos y su nombre Yeshua es el nombre sobre todos los nombres. Shavuot a todos los que nos escuchan a lo largo de la semana. Feliz semana a todos. Bendiciones a todos el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Shalom.